Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión del Instituto Nacional de Geriatría. En un día tan importante como es este 15 de junio, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Mi nombre es Claudia Chávez García, soy trabajadora social del instituto. Durante las últimas décadas, el maltrato y abuso dirigido hacia las personas mayores se ha convertido en un problema que ha ido aumentando y requiere ser atendido. Por ese motivo generamos una mesa de diálogo con especialistas del INGER. Damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas, doctora Nancy Lisbeth Flores Castillo, maestra Victoria González García y maestra Sara Torres Castro. Todas ellas colaboradoras del instituto, agradecemos su presencia. Para dar inicio a nuestra conversación, es importante mencionar a qué nos referimos cuando hablamos del maltrato. Según la Organización Mundial de la Salud, este se define como un acto único o repetido o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza, que causa daño o angustia a una persona mayor. Puede ser de varios tipos: físico, emocional, psicológico, financiero, sexual, o simplemente reflejar un acto de negligencia. Esta reunión nos convoca con el lema de este año, que es abordar el abuso y el maltrato de las personas mayores en instituciones de cuidados a largo plazo a través de los datos y la acción. Y precisamente para hacer este abordaje, les invitamos a nuestras colaboradoras a compartir sus experiencias profesionales. Y nos gustaría saber cuáles son las formas de maltrato que han identificado dentro de estas instituciones de cuidado. Nancy. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo quisiera compartir algunas experiencias que he tenido precisamente durante la investigación que comencé en el 2020 y que continúa en curso. Y quisiera hablar de 3 tipos de violencia que viven las personas residentes de este tipo de instituciones, que no son generalizables, simplemente hablan de esta investigación. Eso es importante tomarlo en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con este maltrato psicológico, emocional, que se puede conectar fácilmente con el edadismo, ¿sí? Y en el edadismo podemos encontrar 3 tipos: el institucional, el relacional y el autoinfligido. Y ahí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para el edadismo institucional, que se puede vincular con el maltrato, tiene que ver con cómo se homogeneiza a las personas en un solo grupo, sin tomar en cuenta sus diferencias, sus intereses, sus capacidades, y se destina una actividad para todos en general. Personas que me han dicho: es que a mí no me gusta colorear, nunca me ha gustado, yo prefiero hacer otro tipo de actividades, o en otros casos, ¿no?, que sucede, que es muy común. A veces dicen, nos ponen a hacer actividades para niños y niñas, ¿no? En el edadismo relacional tiene que ver con cómo este maltrato se da entre personas que cohabitan las instituciones, ¿no? Se rechazan, se discriminan, ya sea porque consideran que los otros, las otras, son personas más viejas que ellos, digo esta palabra porque así es como lo refieren. Incluso se rechazan por una situación tan simple como es el olor, ¿no? El decir, yo no quiero estar en la sala donde están todas las personas sentadas porque huele a viejito, no me gusta cómo huelen. Y la última, que tiene que ver con un edadismo autoinfligido, tiene que ver con cómo la persona considera que por la edad que tiene ya no tiene la capacidad para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Y se desvalora en el presente, pero también desvalora todos los logros que ha tenido a lo largo de su curso de vida. Otro tipo de maltrato que me han reportado, que son pocas experiencias, sin embargo son experiencias importantes que resaltar, es el maltrato financiero, el maltrato patrimonial, que sabemos que es mucho más frecuente en las familias, por los hijos, por los familiares. Sin embargo, en esta investigación sí se ha reportado por parte de los cuidadores, y este tipo de maltrato lo mezclan con un chantaje emocional. El caso, por ejemplo, de una de mis entrevistadas que decía que a ella le dolía mucho la espalda y los pies, y le pedía a uno de los cuidadores que por favor le sobara los pies o le sobara la espalda, ¿no? O incluso el cuidador ofrecía este tipo de masaje,
Y después decía, oye, es que fíjate que necesito dinero para completar tal cosa, ¿me puedes prestar y después yo te pago? La persona mayor lo que hacía era entregarle su tarjeta y él iba y sacaba dinero. Y el último tipo de maltrato que a mí me han reportado tiene que ver con el maltrato sexual, ¿no? Que si bien no llega a una situación de violación, sí hay tocamientos, sí hay situaciones que vulneran la intimidad de las personas mayores y que está presente ahí, que puede ser por parte de los cuidadores, hombres, hacia las mujeres mayores, pero también he sabido de casos que hay un acoso entre pares, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, pero también de mujeres a mujeres. Al menos esa es en la experiencia que he tenido en la investigación. Gracias, Nancy. Sara, por favor. Sí, ahorita que escuchaba a Nancy, pensaba en las investigaciones que se han hecho sobre maltrato en instituciones y es difícil encontrar literatura que hable sobre este tipo de maltratos, aunque sabemos que existe mucha ya evidencia en México sobre el maltrato en el domicilio o en la comunidad. Poco se ha estudiado sobre esto, entonces sí quiero aclarar que voy a hablar desde mi experiencia en las instituciones, en investigaciones que he realizado al interior de algunas residencias en la Ciudad de México y que justamente tengo esta visión de los administradores que he podido colaborar, trabajar también desde su perspectiva, administradores, gerentes, incluso los mismos dueños, porque hay ocasiones en que la gente tiene muy buena intención, algún profesional de la salud, de poner una residencia porque ven la necesidad en la sociedad. Sin embargo, bueno, lo que me han compartido estas personas es su preocupación sobre todo por la sujeción física y médica que existe en las instituciones y que se ve de manera normalizada, que se ha normalizado, porque además te dicen es que no hay suficiente personal y entonces para que no se caigan lo voy a amarrar, ¿no? O sea, le estoy causando un bien sin darse cuenta que eso no se debe de hacer porque es maltrato. De igual manera se da con las sillas de ruedas, donde no hay suficiente personal y tienen que correr al área por decir, de comedor, y entonces jalan varias sillas con una cuerda, los traen amarrados. Esto y otras muchas tipos de sujeciones que sí causan un daño a la persona, tanto emocional como físico. Y por otro lado, la sujeción médica. En este caso, familiares que también estuvieron dentro de algunas investigaciones han mencionado que llegan y sus familiares se encuentran dormidos o adormilados o hablan un ratito y al rato ya tienen los ojos cerrados. Esto no es normal. O sea, sí puede haber personas medicadas por necesidad médica, por alguna enfermedad, pero no es lo común o lo normal, ¿no? Para todos. Estos dos tipos de sujeciones y por otro lado existe la negligencia, que como lo mencionaba Claudia en la introducción, la definición habla de una omisión de una acción. Entonces, esta omisión puede ser una negligencia y al interior de las instituciones lo que ocurre es que hay una negligencia en el cuidado y en la atención médica. Entonces, podemos hablar de diferentes ejemplos, para no hacerlo muy largo, podemos hablar de la alimentación. No es suficiente alimentar, sino dar alimentos de calidad y para cada persona, pues cada uno puede tener condiciones diferentes médicas. La alimentación, la higiene personal, la higiene de las instalaciones, eso, los medicamentos, la toma de medicamentos en los horarios adecuados, entre muchas otras. Gracias. Adelante, Vicky, por favor. Sí, muchas gracias. Recordando pues esta experiencia que he tenido laborando en algunos espacios de unidades de cuidados prolongados, una manifestación muy común pues en relación a los tipos de maltrato, el que se
tiene mayor frecuencia es el psicológico, como burlas, humillaciones, el de a poco no puedes, y como mencionaba también Nancy, las conductas. O sea, no tenemos un respeto hacia la dignidad, hacia la intimidad de la persona. Llegamos o llegan y prenden las luces sin avisarles, les quitan las sábanas para meterlos a bañar sin ni siquiera despertarlos con cortesía. Eso son malas prácticas, y esas malas prácticas justamente se traducen en malos tratos que van a originar la laceración de la dignidad de la persona. Entonces, en muchos espacios está normalizado, como mencionaba Sara en su momento, pues hay poco personal, y entonces pues lo que nos interesa es solventar el día. A las 8 de la mañana ya tienen que estar todos ellos desayunando. Para llegar al desayuno, entonces, tuvimos que meter a bañarlos a las 5 de la mañana, y a veces las prisas no nos permiten identificar que el agua esté lo suficientemente caliente o cálida para la persona. Hay muchas dinámicas que se naturalizan y pareciera que es lo normal. También, ¿sabes?, el generar con ellos actitudes de negligencia, porque como ya estás teniendo una conducta disruptiva, una conducta que está como fuera, disruptivo quiere decir que está fuera de, que hay una conducta que no estamos sabiendo controlar porque no la estamos entendiendo. Hay personas que pues tienen una condición de demencia en el cual detonan, y entonces en actitudes como por ejemplo el estarlos bañando, pues jalan el cabello. ¿Por qué? Porque no se les avisa, porque no se les dice, mira, te voy a bañar, ahí viene el agua, te voy a empezar a lavar. No, sino que comenzamos a hacer las cosas de una manera mecánica, sin considerarlos, como si estuviera yo lavando, no sé, los trastes, ¿no? No es así. Básicamente, Nancy mencionaba también el patrimonial, pero ¿sabes?, puede ser como muy pasivo el revisarles sus closets con el pretexto de que vamos a ordenarlo, y les van sustrayendo pues, ¿no?, sus pertenencias o sus objetos preciados. Entonces hay muchas manifestaciones que yo creo que bien pudiéramos hacer todo un seminario sobre este tema, y me gustaría que vayamos avanzando con otros aspectos. Gracias, Vicky. Pues es bastante importante e interesante lo que nos dicen, puesto que el maltrato no únicamente es físico y en muchas ocasiones no llega a ser tan evidente, ¿no? Hay actitudes muy pasivas y que quedan ocultas, quedan normalizadas. Entonces esto es importante saberlo para poder tener claridad y poder identificar también que estamos ejerciendo maltrato muchas veces desde el desconocimiento. Y en ese sentido, ¿ustedes consideran que hay ciertas condiciones o factores que contribuyen a que haya maltrato, exista el maltrato dentro de las instituciones de cuidado, Sara? Mira, a mí me gustaría hablar de algo que a lo mejor es como la sombrilla de todo, o el paraguas de toda la situación, del fenómeno, y es la falta de regulación. O sea, sabemos que existen normas actualmente, pero que solo regulan la parte de la infraestructura, de cómo se encuentran los tubos, los barandales para bajar las escaleras, las rampas, o sea, todo eso está bien, pero hace falta la parte de regulación del servicio que se otorga, de la atención, de esta capacidad o competencias que tengan los que cuidan, incluso los propios administradores, que ese sería otro factor, que es el perfil de los administradores. Entonces, ¿quiénes son esos administradores, esos dueños de las casas, de las residencias, y si tienen la capacidad para contratar personal, para abrir una residencia, o no solo la capacidad, sino el conocimiento de poder hacer, o sea, tienen buenas intenciones a veces, pero no es suficiente una buena intención para abrir una residencia. Gracias. Sí, me quedé pensando con todo lo que comentaban mis compañeras, porque justo las personas mayores
que viven al interior de estas instituciones, viven esos cambios, ¿no? De la dirección. Algo, por ejemplo, pasó la pandemia de COVID-19 y las personas no lo vieron como un punto de inflexión, porque decían, pues no hay ningún cambio, estamos viviendo un encierro dentro de otro encierro que vivimos desde hace muchos más años. Pero lo que sí viven son precisamente estos cambios a nivel de dirección, a nivel de tipo de administración, que en muchas ocasiones la sufren, ¿no? Y bueno, esto pues depende del tipo de institución. Pero hablando precisamente de las condiciones que pueden generar o que pueden seguir reproduciendo estas situaciones de maltrato hacia las personas mayores, yo quisiera mencionar, en primer lugar, las que tienen que ver con el espacio, con el lugar y cómo las personas se les permite apropiarse o no de los espacios. Por ejemplo, esto que decía Vicky, las personas tienen objetos preciados, pero el hecho de que tengan objetos preciados les permite apropiarse de un espacio que es su cama, que es su lugar en donde viven en el día a día, o al menos llegan y descansan, ¿no? De hecho, al preguntarles cuál es tu espacio favorito en la institución, siempre dicen la recámara. Mi cama, porque realmente las recámaras se comparten y no necesariamente tiene que haber una situación de hacinamiento, pero el hecho de que la habitación se comparta con otras personas pone en riesgo precisamente estos derechos, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y, ¿por qué no?, también el derecho al autoerotismo, al placer, ¿no? De sí para sí mismo. Y otro tipo de condiciones creo que tienen que ver con estas condiciones a nivel estructural, en donde hay una falta de perspectiva de género, en donde se invisibilizan las diferencias de las vejeces femeninas y las vejeces masculinas. Una falta de una perspectiva interseccional en donde se ocultan o no se visibilizan estas situaciones de opresión que las personas han venido acumulando a lo largo de su curso de vida, y también, por supuesto, no tomar en cuenta que las personas llegan a la institución con un pasado, con una acumulación de desventajas, pero también con una acumulación de hábitos, de valores, pues que han venido perfeccionando o no a lo largo de su curso de vida, y pues este es un reto para las instituciones, que algunas las enfrentan con mayor o con menor creatividad, ¿no? Y bueno, pues eso, y pues el edadismo que está a nivel social, ¿no? Esta situación sociocultural que está ahí, que nos hace despreciar a la vejez. Gracias, Nancy. Adelante, Vicky. Pues qué pregunta tan interesante y tan retadora en relación a las personas que brindan los cuidados. Estamos hablando de las personas pues que son el primer contacto, el contacto directo con los residentes. En muchos espacios les llaman así, residentes. Entonces, pues algo muy común es que hay una falta de capacitación sobre el trato digno. Bien, pueden aprender a maniobrar, a moverlos, a curar una úlcera, pero el trato digno a veces se invisibiliza, y entonces estamos trabajando con una pierna, con un brazo, pero no con una persona. Ese es un punto. Otro punto también que es muy importante considerar es el desgaste emocional, también conocido popularmente como burnout. Y ese burnout pues tiene varias esferas. En primera es cómo yo me siento en donde estoy trabajando, cómo es el clima organizacional, porque el clima con los residentes puede ser que sea muy bonito y me guste, pero si mi compañera me esconde el material, ¿no?, o hay situaciones de dinámicas de comunicación malas, pues va a fomentar también que yo no me sienta satisfecho con el espacio donde yo estoy trabajando. Otro también que va sumando son los problemas emocionales o personales, ¿no? Todos, decía Nancy, todos y todas tenemos un curso de vida y una historia, y a veces no siempre sabemos cerrar ciertos procesos y se nos van acumulando a lo largo del tiempo. Un elemento más que me interesaría mucho considerar es la baja empatía, justo por esos prejuicios y estereotipos que hay sobre la vejez. Las personas que ofrecen o que brindan estos servicios no son empáticos con las personas, sobre todo porque tienen diferentes trayectorias de envejecimiento y de vejez. Entonces, a veces piensan que la persona que está en el reposet, que aparentemente está inmóvil, pues es un objeto, y no es así, es una persona que siente, es una persona que registra cómo la estás haciendo sentir, ¿cierto?
Y ya para terminar, conductas abusivas aprendidas. Puede ser que yo venga con toda la intención y que sea todo amor con los residentes, pero veo que mis compañeros tratan de cierta manera y para no ser excluida del grupo, empiezo a tratar igual. Entonces, fíjense cómo se va pues sumando diferentes situaciones, condiciones y factores para que se emancipe el abuso que queda normalizado. Gracias, muchas gracias. Bastante también interesante lo que nos comparten desde sus experiencias, porque nos permite ver cómo este tema del abuso y el maltrato es mucho más complejo, va más allá también de las acciones, tiene que ver con otros factores que involucran el tiempo, los recursos, la infraestructura, con cuestiones mucho más estructurales, ¿no? Con las mismas políticas de organización de cada espacio. Y pues en ese sentido, dar cuenta de todos estos elementos nos permitirían visibilizar, vislumbrar algunas posibilidades de intervención. Y por ello es que quisiera preguntarles, ¿ustedes sugieren algunas acciones de prevención y medidas para asegurar el buen trato dentro de estos espacios a las personas mayores? Vicky. Sí, claro, pues siguiendo este hilo conductor en relación a que no nos enseñan, ¿no?, estos protocolos de empezar a diseñar, fomentar y hacer ese protocolo de buen trato. Yo como persona que soy el primer contacto con el residente o la persona mayor, y esto también va de la mano con generar una comunicación empática con el residente sin infantilizarlo, ¿no?, porque a veces se les trata como niños y no son niños, ya son unos adultos. Y justamente, precisamente en literatura española, que fue la que recientemente consulté, en estas investigaciones las personas mayores decían: yo quiero que me traten como una persona adulta, como lo soy, no soy un niño. Y eso es una mala práctica que se da de manera muy constante en los espacios o en las residencias, por lo menos en los que yo he colaborado. También es un tema a considerar la prevención y desgaste del burnout. También yo como persona que estoy brindando estos servicios, cabe pues la pena dar una pausa y decir qué está sucediendo, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo al estar y al laborar en este espacio? ¿Qué es lo que me está desgastando? ¿No? Hacer como un diagnóstico, un checklist o una lista de lo que me está sucediendo, para que entonces, puede ser que yo no sea la única, fíjate, puede ser que seamos varios los que nos estamos sintiendo así. Es totalmente entendible, porque brindar servicios a una persona que está en la última etapa de la vida también es confrontativo, y me parece que eso hay que visibilizarlo y tratarlo, porque va a llegar un punto en que nos vamos a tener que despedir y las despedidas duelen. Entonces, ¿cómo en el espacio estamos cerrando también ese ciclo con esas personas, ¿no? Y otro tema de formación y sensibilización es el manejo de las conductas disruptivas, sobre todo con las personas que tienen demencia. Adelante. A mí me gustaría hablarles ahorita, justo que tocaste estos temas, hablarle al administrador, al gerente. Le quiero hablar a esos dueños de instituciones que tienen este interés en el tema, porque yo sé que hay carga moral, porque se vale tener negocios, pero el negocio tiene que tener una responsabilidad social y cuidar a su personal, cuidar al personal para que cuide a los que van a proveer, a sus integrantes. Estas residencias en realidad deberían de ser hogares para la persona mayor. O sea, que ese traslado del hogar, de tu domicilio a la residencia, sea realmente un lugar como tu hogar, acogedor, donde te sientas identificado, como lo dice la atención centrada en la persona, que sea un lugar seguro para ti. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Primero, condiciones adecuadas del entorno, que puede ser la principal. El entorno sí debe estar bonito. Hay muchos que le dan más peso a la pintura, que esté limpio, a las áreas verdes, pero lo más importante, sí, eso es importante, lo más importante es
tener personal adecuado para esas áreas. ¿Y cómo lo vas a tener? Pues dándole lo que necesita. Y parte de las necesidades, ya sabemos que no todos los enfermeros, cuidadoras, gerontólogos, gericultistas, todos los profesionales que trabajan en estas áreas, no todos saben de todo. Entonces es muy importante la capacitación, no nomás por decirlo por encima. Yo en esta investigación que hice me di cuenta que la mayoría del personal no sabe de demencia. ¿Y qué tenemos en las instituciones de cuidado? Personas que ya empiezan con deterioro y otras muy, muy deterioradas cognitivamente, funcionalmente. Entonces, esa capacitación, deben de abordar esa capacitación, obviamente que haya prevención, que estén atentos, que tengan protocolos desde ya, hacer los protocolos de prevención y de atención, porque esto va a ocurrir, esto no se va a borrar de un día para otro. Tenemos que estar echando ojo al personal, viendo qué es lo que pasa, y si esto ocurre, tampoco vamos a violentar al personal que lo haga, porque eso ocurre también. O sea, el personal, ya lo dijimos muchas veces, es por burnout, por sobrecarga, entonces tenemos que también tener estos espacios de comunicación, porque corres a esa persona que hizo maltrato y llega otra que te va a maltratar peor. Entonces se tiene que intervenir en las personas responsables del maltrato, que hacen maltrato. Entonces, bueno, esa sería yo la prevención, y que esa carga moral se baje un poco haciendo estos protocolos, o sea, empezar ya a hacerlos. Gracias, Sara. Adelante, Nancy. Yo coincido con lo que han dicho mis compañeras. La verdad es que hace mucha falta, todavía es un tema complejo, es un tema en donde se atraviesan muchas aristas, pero necesitamos ya ponerle foco, ¿no? Atención, y que precisamente hacerlo con este tipo de actividades. Fíjate que también yo creo que es importante que aterricemos la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Hace 10 años se adoptó, el 15 de junio del 2015 se adoptó, pero México la ratificó hasta el diciembre del 22, es decir, llevamos 3 años con la convención, pero ha quedado todo en teoría. Entonces es importante aterrizarla, hacerla una realidad para respetar precisamente los derechos humanos de las personas mayores. Un ejemplo simple: hay muchas instituciones incluso que siguen refiriéndose a las personas mayores como adulto mayor, ¿no? Invisibilizando, o abuelos, invisibilizando pues esta heterogeneidad en las personas mayores, ¿no? También creo que es importante que dentro del respeto a los derechos humanos de las personas mayores, el respeto a la sexualidad también esté presente. El derecho a la diversidad sexual en las vejeces es importante. El derecho a una vida libre de violencias, el derecho a un hogar. Es decir, promover que las personas se apropien de los espacios dentro de las instituciones de cuidados a largo plazo. Sí, hay medidas para que no haya una acumulación de objetos, pero sí debería de haber una promoción de que la persona sienta a la institución como su hogar, ¿no? También un trato igualitario pero equitativo, ajustándose a las opresiones que la persona ha viviendo a lo largo de su curso de vida, mantener el enfoque de género, mantener el enfoque de curso de vida, mantener una atención centrada en la persona. Y cuando digo una atención centrada en la persona, es apreciar a la persona en toda su complejidad, en toda su humanidad, entendiendo que cada uno tiene necesidades propias. Y en ese sentido yo sí quisiera visibilizar otro maltrato que por ahí se nos fue, que está colocando a las personas mayores de las instituciones de cuidados a largo plazo en una inseguridad alimentaria, y que tiene que ver con el hambre. Al menos en la investigación que yo inicié en el 2020 y que continúa en curso, personas mayores de instituciones públicas y de instituciones privadas han manifestado que viven hambre al interior de las instituciones. ¿Qué hace esto? Que compran galletas para llegar a la siguiente comida, ¿no? Y eso es colocarles constantemente en una inseguridad alimentaria. Entonces, esto, gracias, Sara, por este mensaje precisamente a los directores, a los administradores, a las administradoras, que tomen en cuenta precisamente esta situación, que si bien está ahí, y es importante pues escuchar la voz de las personas mayores. Muchísimas gracias por esta mesa de diálogo.
Gracias a ustedes, pues escuchándolas me resulta inevitable pensar en el de por sí ya complicado y creo que hasta doloroso proceso por el que atraviesan las personas mayores cuando tienen que dejar sus hogares para ingresar a estas instituciones de cuidados. Y todo lo que implica, ¿no? El perder como este sentido de pertenencia a un espacio, sus relaciones afectivas con sus más allegados y que van en búsqueda de un espacio donde seguramente requieren cuidados que ya no se pueden otorgar en el espacio doméstico por muchos motivos, por cuestiones de recursos económicos, de tiempo, hay infinidad de motivos y van en búsqueda de estos espacios. Entonces pensar como llegar a un espacio así en el que voy a entrar, me parece totalmente ajeno y todavía experimentar maltrato, pues qué lamentable, ¿no? Y nos deja ver también que es un problema que requiere atención, que requiere ser atendido desde distintos actores sociales también. Y pues ya para finalizar esta mesa, agradezco a ustedes sus participaciones, sus experiencias que nos nutren, que nos dejan ver también cómo muchas formas de maltrato se han integrado a la vida cotidiana al punto que parecen normales o inofensivas. Sin embargo, más allá del daño físico, el maltrato deteriora la salud mental y emocional de las personas mayores y debilita sus vínculos afectivos, perpetúa estereotipos negativos sobre la vejez y fundamentalmente vulnera sus derechos humanos. Por eso el mensaje central es claro. El maltrato hacia las personas mayores no debe permitirse ni justificarse en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia. Y para recuperar el lema de este año, abordar el abuso y el maltrato de las personas mayores en instituciones de cuidados a largo plazo a través de los datos y la acción, les pido a nuestras invitadas dejarnos una frase o una reflexión, una palabra para terminar esta mesa. Adelante, Vicky. Punto número 1, cuidar nuestra salud mental, el ofrecer servicios, el brindarlos, el ejecutarlos, tiene un desgaste. Nuestra salud mental es importante, no normalicemos sentirnos agotados, extenuados todo el tiempo. Por favor, todas las personas que brindamos estos servicios requerimos un acompañamiento terapéutico. Adelante, Nancy. Bueno, yo quisiera mencionar justo esto, ¿no? Que todas las personas también tenemos derecho a vincularnos con los otros y también a cerrar ciclos. Tenemos derecho al duelo. Entonces, en las instituciones de cuidados a largo plazo es también importante que les den derecho al duelo a las personas, notificando cuando alguien ha fallecido, porque es común que no les comentan y simplemente dejan de ver a su mejor amigo, a su mejor amiga, y en estos vínculos, pues es importante despedirnos también. Gracias, Nancy. Adelante, Sara. Yo quiero invitarlos a todos, incluso a nosotras mismas, a observar, a reflexionar en esas acciones y esas omisiones que hemos tenido durante toda nuestra vida, desde los microgestos, desde actitudes que son muy sutiles, hasta actos pues ya más fuertes de abuso y de maltrato, que todos en algún momento a lo mejor hemos tenido por omisión, por no saber, por no darnos cuenta. Entonces a todos mis colegas profesionales de la salud, a todas las personas que atienden, que cuidan a una persona con demencia o sin demencia, que están cerca de ella, que la acompañan en estas instituciones, invitar a reflexionar y parar. Y empezar desde ya. O sea, siempre se puede solucionar, pero hay que empezar desde este momento para eliminar este tipo de actitudes y de acciones. Muchas gracias. Pues les recuerdo también que el Instituto Nacional de Geriatría ofrece dentro de su oferta académica el curso Promoción de la Inclusión y el Buen Trato para Personas Mayores. Está dirigido al público en general y pueden entrar a la página oficial del instituto para revisar toda la información y lo que requieran para poder inscribirse y cursarlo.
Y les pedimos que compartan también este video con sus allegados en sus redes sociales, por favor. Y les invitamos a promover una cultura de respeto, especialmente para las personas de mayor edad, de dignidad hasta el último momento de la vida y a practicar la cero tolerancia al abuso o maltrato. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gobierno de México.